Bienvenidos al canal Biblia sin engaño, un canal dedicado a examinar las Escrituras con claridad, sin distorsiones y sin tradiciones humanas. Tema de hoy: hijos de la promesa o hijos de la esclava. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Gálatas 4:30. Vamos a entender qué significa esto y por qué esta decisión lo define todo. Hijos de la promesa, no de la esclavitud. Hay verdades en la Escritura que no solo iluminan, también confrontan, separan y liberan. El capítulo 4 de Gálatas no es una sugerencia teológica suave, es una línea divisoria espiritual. De un lado, la libertad de la promesa; del otro, la esclavitud de la ley. Y el apóstol Pablo no deja espacio para términos medios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Gálatas 4:21. La pregunta ya tiene peso. Quien insiste en vivir bajo la ley no ha entendido la propia ley. Dos mujeres, dos sistemas, dos destinos. Pablo revela que la historia de Abraham no es solo histórica, es profética y espiritual. Agar, la esclava, representa el monte Sinaí, la ley, la servidumbre. Sara, la libre, representa la promesa, la gracia, la libertad. Estas mujeres son dos pactos. Gálatas 4:24. Estas mujeres son dos pactos, uno del monte Sinaí, que da hijos para la esclavitud, el cual es Agar. Gálatas 4:24. Agar genera hijos según la carne. Sara genera hijos según la promesa. Aquí está el punto que muchos ignoran. Ismael también era descendiente de Abraham, pero no heredó la promesa. No basta tener tradición, religión o historia. Quien vive bajo la lógica de la ley es, espiritualmente, hijo de la esclava. El engaño religioso. Cambiar promesa por control. El sistema religioso, desde la antigüedad hasta hoy, opera con una lógica peligrosa. Mezcla ley con gracia, usa textos fuera de contexto, crea obligaciones para mantener dominio. ¿Por qué? Porque la ley controla. La gracia libera. Y quien quiere controlar a las personas, usa el miedo, alimenta la culpa, explota la avaricia espiritual. Se dice: si no das el diezmo, robas a Dios. Si no obedeces, serás maldito. Si no contribuyes, no mereces estar aquí. ¿Pero qué Dios es ese que necesita ser sostenido por el miedo? Ese sistema crea un Dios condicionado al dinero, al rendimiento y a la obediencia externa. El Dios que Jesús reveló no es el del sistema. Los judíos decían: somos hijos de Abraham. Pero Jesús respondió: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Conocían a Jehová, la tradición, la ley, pero no reconocieron al Padre revelado en el Hijo. Conocer un sistema religioso no es conocer a Dios. Tener escritura no es tener revelación. Líderes que usurpan el lugar de Dios. Jesús fue directo. A nadie en la tierra llaméis vuestro Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno solo es vuestro Maestro. Mateo 23. Pero, ¿qué es lo que vemos? Hombres siendo llamados Padre, otros que se autodenominan apóstoles, obispos y maestros absolutos, líderes que aman los títulos y el estatus espiritual. Quieren ser llamados rabí, quieren ser reverenciados, y quieren una autoridad incuestionable. Mientras tanto, Jesús lavó los pies de los discípulos, se hizo siervo, y se humilló. Mas el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Lucas 22:26. Es decir, Jesús invierte completamente la lógica humana. En el mundo, el que manda es el mayor. En el reino de Dios, el que sirve es el mayor. El liderazgo para Jesús no es posición, es servicio, la manipulación de la fe. El sistema religioso moderno ha perfeccionado algo antiguo: reestablecer la ley de forma selectiva. Dicen que la ley terminó, pero mantienen el diezmo obligatorio, imponen reglas alimentarias, crean doctrinas sobre días específicos, y vuelven a levantar la cena del Señor para mantener el control y al pueblo atado. Todo esto para crear una apariencia de santidad. Pero es una santidad de fachada, una estructura que presiona, que expulsa a quien no paga,
y que avergüenza a quien cuestiona. Y así se mantiene el flujo: dinero, poder, control. La declaración final de la Escritura. Pablo no suaviza: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ninguna manera el hijo de la esclava heredará con el hijo de la libre. Gálatas 4:30. Esto es radical. Esto es definitivo. La ley y la gracia no heredan juntas, y el sistema y la libertad no coexisten. Muertos para la ley, vivos para Dios. El mensaje del Evangelio es claro. No fuimos llamados a vivir bajo la ley, sino a vivir en Dios, por la obra completa de Cristo. Así, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. Romanos 7:4. Morir a la ley no es ajustar el comportamiento. Es cerrar un sistema entero. La ley no fue dada para salvar, sino para revelar la incapacidad humana. Por eso, la propia Escritura declara: queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Hebreos 7:18-19. La ley de Moisés era débil e inútil para perfeccionar. Exponía el pecado, pero no podía liberar. Era sombra, no realidad. Cristo vino exactamente para esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3:13. En la cruz, Él no solo sufrió, cumplió todo lo que estaba escrito. Cada exigencia, cada profecía, cada figura de la ley encontró su cumplimiento en Él. Habiendo cumplido todo lo que de Él estaba escrito, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hechos 13:29. Allí, en el madero, no solo un cuerpo fue entregado, un sistema fue terminado, no una parte de la ley, sino su totalidad como medio de relación con Dios. Ahora, la vida no viene por mandamientos, sino por unión con Cristo. Muertos a la ley, libres de la maldición y vivos para Dios. Porque donde la ley exigía, la gracia cumplió. Y donde la ley condenaba, Cristo liberó. Hijos de la libre o de la esclava. La Escritura es directa y no deja margen para mezcla. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ninguna manera el hijo de la esclava heredará con el hijo de la libre. Gálatas 4:30. No se trata solo de una historia antigua, sino de un principio espiritual actual. Hay dos caminos: vivir por la promesa o someterse nuevamente a un sistema de esclavitud. Quien insiste en volver a la lógica de la ley, rechazando la suficiencia de Cristo, se aparta de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. El hijo de la esclava representa a aquel que vive por obligación, control y apariencia. El de la libre, a aquel que vive por la promesa, por la fe y por la obra consumada. Pero hay algo aún más serio. Cuando alguien sostiene un sistema de engaño, se hace participante de él. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo con palabras duras. «Ay de vosotros, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Mateo 23:15. ¿Por qué? Porque hay quienes financian el engaño, sosteniendo estructuras que distorsionan el Evangelio. Cierran los ojos a la verdad, aún percibiendo inconsistencias. Prefieren la comodidad de oír en lugar de examinar las Escrituras. Buscan la aceptación del grupo por encima de la verdad. Creen que no serán responsabilizados, pero la verdad permanece. Dios llama a cada uno a la responsabilidad personal. Examinad las Escrituras. Juan 5:39. Nadie es llamado a seguir ciegamente a hombres, sistemas o tradiciones. El llamado es a la verdad. Un llamado a la decisión. No hay herencia para el sistema de esclavitud. No hay promesa para quien rechaza la gracia. O vives como hijo de la libre, o permaneces atrapado como hijo de la esclava. Y la diferencia no está en el discurso, sino en la postura frente a la verdad. Porque al final no será el grupo quien responda por ti, ni el líder, ni el sistema. Serás tú delante de Dios. No eres hijo de la esclava.
No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:31. Esta es tu identidad. No se trata de lo que das, lo que cumples o lo que haces. Es quién eres en Cristo. Un llamado a la libertad. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:31. O promesa o esclavitud. No existe término medio. O vives como hijo de la promesa o como esclavo de la ley. O caminas en la libertad de Cristo o bajo el control del sistema. La elección lo define todo, porque al final permanece esta verdad innegociable. El hijo de la esclava de ninguna manera heredará con el hijo de la libre. Y tú no naciste para vivir como esclavo. Hay un llamado claro: separación. No solo de prácticas, sino de sistemas que mantienen a las personas atadas a aquello que Cristo ya cumplió. Jesús es nuestro fiador. Hebreos 7:22. El precio fue pagado, y las leyes dadas en el Sinaí han quedado sin efecto. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31, es divinamente esclarecedor. Mira. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, el de la libre, mediante la promesa. Estas cosas son alegóricas, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, la cual está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es nuestra madre, porque está escrito: Alégrate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pero vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa, como Isaac. Y así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ninguna manera el hijo de la esclava será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31. Por lo tanto, hermanos míos, si Cristo nos libertó de la maldición de la ley, como está escrito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. ¿Por qué miráis atrás, buscando bendiciones en aquello que el propio Jesús destruyó con precio de sangre? Porque también está escrito: para libertad nos libertó Cristo. Permaneced, pues, firmes, y no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Y además, porque si vuelvo a edificar lo que destruí, a mí mismo me constituiría transgresor. Gálatas 2:18. Quien levanta un punto de la ley, ya sea por el diezmo, la observancia del sábado, la cena del Señor o las restricciones alimentarias, está obligado a guardar toda la ley. De nuevo, testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. ¿Sabes por qué? Porque la ley es un conjunto indivisible. Cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Y más. El hombre no es justificado por obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Romanos 3:28. Volver a la ley es retroceder, porque está escrito: ¿cómo volvéis otra vez a los rudimentos débiles y pobres? Gálatas 4:9. Y aún, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Por lo tanto, nadie debe juzgaros por motivo de comida y bebida, o día de fiesta, o luna nueva, o sábados. Colosenses 2:16-17. Porque estas cosas eran sombras. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Romanos 14:5. Y también, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron soportar?
Hechos 15:10. Esa historia de que el diezmo se da por amor es mentira. Y Dios no está del lado de la mentira. La mentira es de Satanás, y es él quien los mantiene presos, llamándolos avaros si no dan, o sin iglesia, si no están apoyando a sus lobos disfrazados de ángeles. La Escritura también advierte: sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, y para que no recibas de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ese salir no es solo simbólico, es una ruptura con todo aquello que distorsiona el Evangelio y sustituye la gracia por control. Cuando un sistema reestablece leyes que ya fueron cumplidas en la cruz, impone cargas que Cristo ya llevó, utiliza miedo, culpa o intereses para mantener a las personas atrapadas, y sustituye la verdad por tradición humana, deja de señalar a Cristo y empieza a aprisionar conciencias. La Biblia llama a este sistema Babilonia espiritual, una estructura que parece religiosa, pero que está fundamentada en confusión, poder y engaño. Y el peligro es serio. Quien permanece conscientemente, quien sostiene y quien cierra los ojos, se convierte en participante. La gracia no coexiste con el cautiverio. Cristo no vino para mejorar el sistema. Él vino para poner fin a lo que no podía salvar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Volver a la ley, al control religioso, a la dependencia de los hombres, es rechazar la suficiencia de la cruz. Dios te está dando una oportunidad. La verdad no aprisiona, libera. Pero también exige decisión. Permanecer en el engaño por comodidad, miedo o aceptación es elegir continuar en la esclavitud. Salir exige valentía, pero es el camino de la vida. Conclusión. Hay dos caminos: el de la esclava, sistema, control, apariencia, pérdida de la promesa; el de la libre, promesa, gracia, verdad, herencia. Porque você non foi chamado para sustentar un sistema de engano, y el llamado resuena: sal, rompe, vive. Porque no fuiste llamado a sostener un sistema de engaño, sino para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si este mensaje tuvo sentido para ti, examina las Escrituras y verifica todo. Si te edificó, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite escuchar la verdad. Canal Biblia sin engaño. El canal donde encuentras la palabra de Dios sin máscaras, sin distorsiones y sin engaño. Hasta el próximo contenido.